conversando con Ciro Montalvo. Él es académico con doctorado en Administración Pública, especializado en sistemas de seguridad social, con el tema de las pensiones y tanto que se ha hablado, por supuesto, de las AFORES. A ver, ¿sí va junto con pegado las AFORES y las pensiones, Ciro? Sí, claro. El modelo de cuentas individuales que se crea en el 97 tiene como responsable de administrar y pagar a empresas privadas. Esto hay que darle mucha razón a los críticos, Sí. ¿no? Porque si el modelo Afore fue un gran éxito en lo financiero. O sea, los banqueros y los, digamos, bolseros, pues ganaron mucho dinero. Pero sin embargo el modelo no está pagando las pensiones que ofreció. Uh-huh. Porque las pensiones que se ofrecían eran superiores a las del sistema viejo. Si no, no había ningún incentivo para haber hecho reformas de ese calado, ¿no? ¿Y se justifica el hecho de que los esté pagando en esa cantidad? ¿Hay posibilidad de que el trabajador afectado de alguna manera reclame? No, porque el modelo no ofrece más lo que cotizas y capitalizas. Por eso se llama cuenta individual, que también es muy importante señalarlo porque tiene consecuencias hacia adelante de que lo que se generó ahí es un régimen de propiedad privada sobre los recursos. Ajá. Porque los anteriores eran de propiedad pública. El Estado, o sea, el IMSS, es el que paga las pensiones y ahora las paga un ente privado. Que veamos qué va a pasar cuando una vez que se mueva del lugar con esta medida que se está proponiendo de crear un fideicomiso público administrado por el Banco de México. Actúa como fiduciario el Banco de México y administra una hacienda, pero lo que está pasando es que se está moviendo de una entidad privada que tiene un dueño, que en este caso el trabajador, su cuenta individual, hacia un fideicomiso público, Uh-huh. que va a tener reglas públicas, o sea, el que va a decir de la manera en cómo se administra y cómo se orienta es el gobierno federal. Desde el análisis técnico, y por eso agradezco mucho que esté Ciro aquí, desde el análisis técnico, no político, porque el tema se politiza mucho. ¿Cuál es tu análisis, cuál es tu observación sobre la propuesta que está en juego y que, no sé si se vaya a aprobar, pero que quisieron meter un gol el otro día, aunque, perdón por pecar de mal pensada. Dicen que fue un error humano, que se les pasó ahí un detallito, así entre comillas. Sí. Entonces, ¿cuál es tu opinión técnica? Bueno, la opinión desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera es que el capital semilla, que significa trasladar 40,000 millones o menos, porque en realidad es un cálculo bastante aproximado lo que realmente será, de las AFORES hacia el fideicomiso que se propone crear, el alcance es muy menor, es un esfuerzo muy marginal al lado de lo que vale el pasivo, a lo que vale la obligación por pagar por Hacienda en el largo plazo. Sin embargo, no hay que olvidar que en este momento ya Hacienda, sin previsiones presupuestales, está haciendo frente a obligaciones vencidas de trabajadores que van a exigir que les completen sus pensiones. Y ahora, obviamente, bajo este esquema de que hay que jalarlos hasta 16,000 pesos, que es el salario promedio del Seguro Social, pues esta presión presupuestal aumenta. Uh-huh. Y obviamente que las fuentes de financiamiento que inicialmente se habían propuesto o señalado como factibles para financiar la propuesta eran inviables. Uh-huh. No era factible que el Tren Maya, que opera con pérdidas, le pusiera algo a este fondo. Uh-huh. O que Dos Bocas pusiera algo. O que en este caso, los fideicomisos que se habían señalado como extinguibles de la Suprema Corte, pues tampoco son, porque están en problemas, están en el amparo. Uh-huh. Entonces, todo este recurso en realidad estaba señalado como fuente de financiamiento, pero es muy improbable que ese recurso suceda. Uh-huh. Entonces, para poderlo arrancar el capital semilla, identificaron como oportunidad estas cuentas inactivas que existen en las AFORES de personas de más de 70 años y que no tienen movimiento, porque o están en activo los trabajadores, o están en el extranjero, o ¿sí? murieron, o están enfermos y no saben, o hay algún familiar que es beneficiario y tampoco lo sabe. Entonces, todo este recurso que no se mueve, inactivo, es el que es propósito de moverse de este lugar, y hablo de moverse porque no es muy tentador ponerle adjetivos. Por ejemplo, dicen expropiación, confiscación, despojo.
estas son definiciones jurídicas que no han sucedido, porque ¿en qué momento vamos a saberlo? Cuando venga el amparo o el pleito, ¿no? Y la corte o los abogados definan si hay un delito a perseguir, porque ahorita son supuestos, ¿no? Que se manejan en prensa, se manejan como opiniones, pero que no ha sucedido en la medida que no ha salido ni siquiera en este momento están discutiendo el proyecto en la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué sale de esta reunión, de esta discusión. Es un misterio ahorita todavía, deben estar en tribuna todo el mundo echándole el guante a este nuevo papel que salió de ahí. Sí. Esperemos que no salga otra vez como el conejo raro que salió la vez pasada. Sí, con qué raro, ¿verdad? Sí. ¿Por qué razón es importante señalar esto? Porque se hicieron algunos ajustes que no eran menores, en donde se hablaba de que también prescribían o estaban inactivas las de los trabajadores activos, pues, los de 70 y más, pero que estaban trabajando. Entonces, en el proyecto original no estaba eso. Sin embargo, en el proyecto que llegó a la Cámara sí estaba, que se podía disponer de ellos. Exacto. Entonces, y luego el asunto de la prescribilidad, o sea, prescriben o no los recursos a favor del gobierno federal o del IMSS. Entonces, toda esta parte, aparte de las comas y los puntos que se le movieron, eran obviamente materia de discusión y brincaron y bueno, obviamente metieron el conflicto y tuvieron que proceder a hacer los ajustes que hoy vamos a ver en qué termina esta discusión. Pero lo cierto es que independientemente del alcance de lo que suceda o lo que resuelvan en este momento, digamos, proceso de cambio de movimiento estructural de la definición de la propiedad de los fondos es muy importante. Pues es la base. ¿Por qué razón? De alguna manera. Porque si bien es cierto, las cuentas inactivas de los de más de 70 y de los de 75 años en el ISSSTE cobran naturaleza de importancia porque hay cuentas inactivas de todos los demás trabajadores. O sea, hay una gran cantidad de trabajadores jóvenes, 40 años, 35 años, ¿no? Que todavía están en activo, pero que de repente se quedan inactivas. ¿Por qué razón? Porque el trabajador queda en desempleo, se mueve, digamos, una actividad privada, o se va al extranjero, o pasa alguna situación y está inactiva. ¿Por qué está inactiva? Porque no está empleado, no está cotizando, pero su cuenta está ahí. Sí. El problema es que esta figura que están creando de transferir, trasladar, mover de una institución privada a una pública, es un salto jurídico muy interesante, ¿no? Porque tenemos la tentación de calificarlo, pero no lo vamos a saber hasta que los abogados definan qué se va a hacer. Claro. Ahora, pues, ¿quién va a rechazar la propuesta? Si te llegan 5,000 pesos, a que te lleguen 16,000, ¿quién lo va a rechazar? Es decir, pero ¿a costa de qué? Ahí está el tema. Es decir, estoy tratando de construir una analogía. Si mi papá me manda a estudiar y me dice, tu mesada va a ser de 5,000 pesos, y de repente me dice, te voy a mandar 16,500 pesos, pero ¿a costa de qué? Si no los tiene. O sea, si no los tiene, a lo mejor embarga la casa, a lo mejor, qué sé yo, solicita préstamos, pero finalmente papá muere y tendremos que hacerle desde las cuentas de la familia frente a la situación o al boquete que provocó. Más o menos así lo entiendo yo, Ciro. Sí, porque había una en la ley, en el artículo 32 del Seguro Social había una afirmación en donde se decía que las pensiones prescribían hasta los 10 años. Una vez que no se reclamaba. Que no se reclama, que estuviera inactiva 10 años, a partir de ahí pasaban a propiedad del Seguro Social. En la propuesta nueva no aparecía ya eso, y de repente sí apareció, o sea, como prescritas, pues. Entonces, este tipo de manejo del proyecto final es lo que mete ruido de que alguna cosa que no sabemos está más en el fondo y que es de naturaleza jurídica esencialmente, más que financiera, y que ese dato hay que activarlo. ¿Por qué razón? Porque resulta que ahorita se está comunicando una medida que metieron en el Senado, que es el asunto de la ley de amparo. Entonces, resulta que la ley de amparo ahora dice que una vez que el acto reclamado, digamos, el acto que tú reclamas como afectado y te amparas, solo te va a proteger a ti, pero no tiene efectos generales. Sí. Entonces solamente protegería
el a derecho quienes- afectado del que demande. De que a quien se ampare, sí, Sí, claro. entonces, esta conexión, creo que alguien le llamó nado sincronizado, ¿no? Sí. De que de un lado metes una decisión y del otro lado la otra, Ajá. para que se comuniquen, ¿no? Claro, para Es- que beneficie el Que al fi- objetivo que se sí, está buscando, sí, claro. porque al final, ¿qué es lo que puede tumbar la decisión actualmente de modificar la ley del Seguro Social, la del ISSSTE, de la Infonavit? Que se ampare la gente, que vayan a la corte, le ganen y le tiren al gobierno federal esta decisión financiera. Por eso, del otro lado mete la reforma de la ley de amparo, en donde le dice, sí, te va a beneficiar a ti, pero no a todos. Sí. Entonces, imagínate, en lo que resuelven a todos, vas a gastar unos 40,000 millones de pesos, ¿no? O sea, ese tipo de manejo es el que inquieta, ¿no? Sí. Inquieta y dice, espérate, una cosa que se ve en el fondo loable, aplaudible, de llevar de 5,000 promedio a 16,000 los trabajadores, pues no hay quien diga que no está bien, ¿no? Ajá. El problema son los mecanismos, los procedimientos, los costos futuros de largo plazo, que implicará que un sistema que ha sido cuidado, aunque con sus, digamos, detalles, de repente se les ocurre, como lo hicieron los argentinos, ¿no? Hace un tiempo, estatizar el sistema de pensiones. ¿Por qué razón? Porque es un recurso acumulado, históricamente propiedad de alguien, pero que las obligaciones al final, dice el gobierno, van a terminar siendo mías. Pues bueno, yo creo que es legítimo que el gobierno se haga de algo de esto. No hay que olvidar que de los 6 billones de pesos que existen ahorita en el saldo de las Afores, 3 billones ya son deuda del gobierno. Uy, la El mitad. la mitad ya está en deuda del gobierno, es deuda pública Ajá. del gobierno. Está financiando CETES, está financiando fibra, está financiando una serie de instrumentos, Ajá. el gobierno con recursos de las Afores. Sí. Es legítimo, es legal también. Y a esto hay que agregarle el déficit de 308,000 millones de pesos en fondos de estabilización que va a dejar el Sí, gobierno. sí, entonces no hay que olvidar que todos los guardaditos del gobierno federal ya se acabaron. Están cerrando el año con fuertes presiones presupuestales, particularmente porque hay que terminar las obras insignia, ¿no? Las grandes obras que tiene el gobierno de López Obrador, pero que actualmente ahorita ya no hay margen de maniobra para pagar obligaciones como estas. Entonces, obviamente se está utilizando este pequeño fondo, que es realmente pequeño, 40,000, 30,000, es realmente poco dinero, pero que en el corto plazo, cuando menos en el sexenio que viene, sirve para amortiguar las presiones que de pago tiene Hacienda, ¿no? Híjole, pues muy interesante el tema, preocupante sin duda, y yo te pediría mucho, doctor, que aceptaras nuevamente venir a orientarnos sobre el tema. Sí, pues ver de perdida qué pasó con esta película que hoy se cierra seguramente. Sí, hoy se cierra un episodio más. Un episodio más. Muchas gracias, Ciro. Ciro Montalvo, pues como ya usted pudo constatarlo, especialista en estos temas de pensiones, de seguridad social.